Muy buenas tardes tengan todos y todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro Observatorio de Justicia y Producción Normativa. Hoy tenemos el gusto que vamos a tratar temas muy interesantes, sobre todo lo que es levantamiento del velo corporativo, con nuestra primera iniciativa de ley de que estamos analizando, así como un interesante precedente que busca establecer la constitucionalidad del artículo 10, fracción primera, de la Ley para la Protección de Ahorradores. En este caso se trata de una sentencia. De ahí de que esta cápsula vamos a intentar de hacerlo de 2 por 1. Nos acompañan hoy para debatir estos interesantes temas Ernesto López Acosta, aquí el famoso abogado sin corbata, Marco Antonio Peña, y aquí un excelente empresario, excelente abogado, amigo y también académico. Y también tenemos aquí a Ari Ruiz, otro de mis compañeros, colegas y un excelente también mercantilista y también académico de la Universidad de Guadalajara. Germán. Muy bien. Aquí ya estamos como siempre listos para entrarnos al fondo del asunto. Vamos a comenzar con la iniciativa de ley. Al igual que en el programa anterior, vamos a establecer algunos antecedentes para aquellos que nos ven, que nos están escuchando, para que esto ustedes lo puedan disfrutar y puedan también tener una reflexión profunda. Esta iniciativa de ley la propuso en su momento el diputado por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, Gustavo Adolfo de Hoyos Walter. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo sobre todo viene a regular en expedir una ley federal en lo que es el levantamiento de velo corporativo, toda vez que es un tema que se ha visto bastante en tribunales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con ello lo que se pretende es de que, según lo tenemos entendido, esta iniciativa, de que ya aquí mis compañeros la han leído, que sea una cuestión excepcional, en donde se establecen cuestiones procesales en un cuerpo de ley que busca dotar de mayor seguridad jurídica, sobre todo empresas. Para aquellos que desconocen un poco esta figura, y platicarlo un poquito más para dar claridad, lo que se pretende sobre todo es que por lo general las empresas cuando se constituyen tienen como una especie de coraza protectora, si lo queremos ver así, donde nadie se puede meter, como si fuera una especie de esfera de intimidad de estas personas jurídicas como asociaciones, empresas morales, etc. ¿Ok? Pero ocurre que cuando se abusa de este tipo de entes para abusar, digamos, de consumidores, de acreedores y demás, ya desde hace mucho tiempo se ha buscado el que se levante esa coraza y si efectivamente hay fraude de ley, abuso, etc., entonces se busca hacer frente con el patrimonio total del deudor. A grandes rasgos es cómo funciona. Y aquí lo que vamos a ver es si efectivamente esta propuesta está bien diseñada, si son nada más buenas intenciones que nos pueden conducir a un infierno procesal, por así decirlo, en juzgados o demás. Entonces, vamos a empezar concediéndole el uso de la voz aquí a Tony Peña, que nos acompaña, para que nos dé su expertise, ya que es un tema que sé que te apasiona mucho. Gracias, entonces, hermano. Adelante. Lo primero que me parece de la iniciativa es que en realidad sí recoge la parte más relevante del espíritu de la figura. Como bien lo decías ahorita, Germán, lo que se busca es, al día de hoy existe una separación muy clara por ley de la personalidad jurídica y del patrimonio de la persona moral y de sus accionistas. Entonces, esta bifurcación o esta distinción debe de ser la regla general. Esta norma no busca eliminar esta distinción entre ambos mundos. Al contrario, busca reforzarla. ¿Cómo la refuerza? Pues impidiendo que se abuse de esta personalidad jurídica propia de las personas morales. Entonces, lo que pretende es que a través de una figura procesal general se pueda identificar los abusos de esta personalidad jurídica, poder llevar a cabo un pronunciamiento procesal, ahorita analizaremos el cómo, y posteriormente se pueda decretar judicialmente esta extensión de la responsabilidad cuando se haya utilizado como un parapeto o una coraza para generar simulaciones o fraudes
y que se pretenda el no cumplimiento de las obligaciones por personas que abusan de este escudo para esconderse atrás de la persona moral. Así las cosas, básicamente lo que dice la norma es desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de cuáles son las razones por las cuales puede iniciarse este proceso, cuáles son los efectos después de que se declare el levantamiento del velo corporativo y por último, hasta dónde llegará y cuánto tiempo continuará este levantamiento. Así las cosas, dice la propia norma que pues, es carácter excepcional, es de carácter subsidiaria y se busca una proporcionalidad para que no en cualquier caso se pueda llevar a cabo el levantamiento. ¿Cuáles son los elementos? Dice la norma, de manera muy general, pues tiene que haber un control efectivo, es decir, que haya una persona física o moral que de manera directa o indirectamente tenga un control absoluto sobre la persona moral, pues porque si no, se pierde como que la esencia de que sea alguien que abuse de la persona moral. Si no la puede controlar, pues menos podría abusar de ella. Lo segundo es que exista un uso abusivo en los hechos o actos que lleve a cabo tanto la persona física o moral accionista con la persona moral para efecto de que al final tenga una afectación a una tercera persona. Estos son por ahora los elementos para la procedencia. Y si quieres, hasta aquí dejo mi participación para que el resto continúe con los elementos. Te agradezco mucho. Ahora, la pregunta central aquí de la propuesta, porque sí vemos que tiene una cuestión importante que establecer y que le haría ahorita para que lo vayamos resolviendo, son estas y cuestiones que estaba viendo. Primero, algo que se establece en los observatorios legislativos es verificar efectivamente si se hacen las iniciativas realmente porque hay una necesidad de legislar, es decir, que si no hay otras alternativas, menos, digamos, que vayan a gastar el dinero los contribuyentes para hacerlas. La primera pregunta que les habría a ustedes, y se las dejo abiertas, es, ¿era necesario hacer toda una ley federal como esta propuesta lo hace? ¿No deberíamos enfocarnos, por ejemplo, en figuras ya existentes como ya ocurre en otros países y que aquí mismo se citan como es el abuso de derecho, el fraude a la ley? La otra cuestión, ¿realmente es adecuado mezclar cuestiones sustantivas con procesales en una ley federal? ¿O simplemente sería mejor buscar aterrizar en distintas leyes, hacer pequeños acotamientos en lugar de buscar haber hecho este corpus juris? Eso se los dejo en el aire. Y para responder primero, te paso a ti te cedo la palabra, mi estimado. Muchas gracias, Germán. Tengo la duda de que si efectivamente es una ley que sea necesaria, porque creo que no alcanza a resolver el problema. La ley se titula, el proyecto dice, Ley Federal de Responsabilidad por Abuso de Personalidad Jurídica y Levantamiento del Velo Corporativo. Cuando vi esta ley para el levantamiento del velo corporativo, ya entendí que me iba a decir, sabes que lo vas a hacer de esta forma. Estos son los pasos que vas a seguir. Y obviamente cuáles son las situaciones. Entiendo que las situaciones vienen bien plasmadas cuando tenemos un control, hay una confusión de patrimonios, la empresa se utiliza directamente para poder realizar un acto en perjuicio de una persona, pero creo que no me está resolviendo el cómo, porque en el momento en el que tiene que establecer estos son los pasos, se aparta y dice, no te voy a decir cómo, mejor fíjate cuál es la materia. Si es mercantil, vete al tema de incidentes. Si lo vas a hacer civil, pues tienes que atender también incidentes. Si es una cuestión laboral, tus trabajadores, tienes que recurrir a la Ley Federal del Trabajo. Eso es lo que yo entendí. A mí no me quedó muy claro. Entonces, si no te voy a establecer cómo lo vas a hacer, creo que no es una ley que era necesaria. Ese es el primer punto. Creo que es una ley muy amplia porque no nos dice ¿en dónde la vamos a encuadrar? Yo quiero entender, si nos vamos desde la presunción que para ser una sociedad tiene que tener un fin lícito, pues obviamente tendríamos que poder demostrar que el fin con el cual esta sociedad está trabajando, está operando, era el de generar un perjuicio en contra de un tercero, de una institución, del Estado, de quien tú quieras y gustes. Y eso para mí es un tema penal. ¿Ok?
Si tú lo quieres hacer, si tú quieres decir, la sociedad se creó específicamente para generar un perjuicio, para generarte un fraude, para que tú evades responsabilidades de pago, fiscales, laborales, entonces tú lo hiciste con el fin de cometer un delito y para mí tendría que ser penal. Ahora, si lo dejamos en el ámbito mercantil, a lo mejor me estoy excediendo, estoy poniendo un punto que no va. Creo que nos estamos arriesgando a que esta sea una figura abusiva. Porque desde el primer momento en el que yo presente una demanda, yo como un abogado que me dedico a cobrar, desde el primer momento en el que presente una demanda, voy a querer levantar el velo corporativo, voy a tratar de demostrar, oye, me debe $1,000,000, su constitución dice que debe $50,000. Obviamente, su capital no le alcanza para pagarme. Necesito que me dejes ir sobre el patrimonio de los socios. Y va a ser una cosa rutinaria. Creo que ese es el problema de no establecer bien en qué momento lo tienes que hacer. Porque si dices que lo puedes hacer como inicial o como incidente durante un proceso, pues no estás agotando esa etapa en la cual debías de demostrar todos estos conceptos o todas estas Umbrales. Exacto. de maldad, la maldad de la sociedad, si lo queremos ver así de una forma sencilla. Muy bien. Ernesto, adelante. A mí sí me gustó la iniciativa. Sí me gustó. Una pregunta madre que planteas. ¿Se necesita? Me voy al símil de ¿necesitas tenis para correr? No, pero es más fácil. ¿Sí? Así lo veo. Porque al día de hoy ya hay levantamiento de velo corporativo, ya hay un soporte jurídico que es los precedentes judiciales, ya es posible. Y considero que el tema del levantamiento de velo corporativo en México sí es necesario, porque considero que es un problema en las relaciones comerciales que constantemente hay sociedades insolventes, hay sociedades cascarón, hay estrategias para defraudar. Si la realidad comercial, yo sostengo que nos ha demostrado que no es tan complicado usar una sociedad para abusar. En los juzgados mercantiles, ¿cuántas demandas hay exitosas pero que no se puede cobrar contra la sociedad porque no tiene nada? Los bancos han de estar cansados de parrayazos para congelar cuentas y contestan, tiene 10 pesos, tiene 1,000, tiene 0. Es una realidad. Oye, pues que se fije con quién contratan. Pues es lo ideal, pero la realidad comercial creo que no te permite nada más contratar con sociedades que tengan inmuebles o que te los hipotequen. Constituye una hipoteca, aparte de que no da para todas las relaciones, proveedores de clientes que compran mercancía por 500 y 2,000 pesos, te llegan asuntos de 800,000 pesos, no tienes insolvente. O sea, ante ese problema tan constante de un abuso del velo, sostengo que sí se necesita instrumentar en México el levantamiento de velo corporativo. Y sí considero que tenerlo en ley ayuda, porque al día de hoy sí es posible, pero yo considero que es cuesta arriba, que sí es un reto jurídico que un órgano jurisdiccional autorice el levantamiento. Es un reto jurídico, porque por desventura todavía nuestro sistema jurídico tiene el cáncer del ultrapositivismo, tiene el cáncer del derecho romano. Odio el derecho romano, te consta en cámara, odio el derecho romano. Entonces difícilmente se anima a un juzgador a decretar cosas que no están en ley, porque los jueces, hasta ahora en las campañas lo vimos, está el pánico en las campañas, dicen, yo voy a hacerlo como dice la ley. No es la ley, es el derecho, ¿sí? Bueno, entonces de ahí que sostengo que ayuda que haya una ley. La ley en su generalidad me parece bien. Sí me gustaría conocer la opinión de Marco Antonio respecto a la ley, porque él es gran conocedor del soporte jurisprudencial de precedentes que hay al respecto.
Entonces, no sé si considera que la ley empata el tema, que aporta o que lo resta. Pues sí, yo creo, sin ser tan conocedor como Marco Antonio, que la ley más o menos conserva lo que hay y más o menos lo conserva. En su generalidad está bien, me parece sana. Pocos focos rojos por ejemplo, un foco rojo, igual abundamos más adelante, es el tema que deja abierto quién tiene legitimidad, quién tiene legitimación pasiva, porque creo que está tan abierto que alguien diga, hey, no me llamaron ni me deben de haber llamado. Repone el tema. Sería ese de los pocos focos rojos que veo. El tema de mezclar lo sustantivo y lo adjetivo, pues sí, igual lo mezcla, pero a mi juicio, con que funcione. Oye, que estará mejor en dos leyes distintas, pues a lo mejor con que funcione. O sea, veo tan retador a veces avanzar el sistema jurídico que pedirlo libre de polvo y paja, a mi juicio a veces puede ser vanidad. Entonces, con que funcione. El tema de que puede ser una consecuencia penal, pues sí. A veces lo penal, yo considero que en la figura jurídica no siempre es tanta solución. Uno, ¿cuánto te cuesta meter a lo penal? Dos, tres, ¿cuánto te cuesta mover a la fiscalía? Luego, pues en lo penal no cobras. Y luego si se te pela, pues se pela la gente. A veces hay órdenes de arresto que no se ejecutan. En prensa salió hace 2 o 3 semanas que hay una gran cantidad de órdenes de ejecución que fiscalía no ejecuta. ¿Por qué? Porque no tiene personal, porque te extorsionan. Ay, ¿quieres que lo arreste? Dame tanto. O sea, esa realidad jurídica que demuestra que lo penal es inoperante, a menos de que haya un empuje importante, nos obliga como sociedad, a efecto de evitar el problema mencionado, que busquemos otras soluciones. En mi juicio, esta ley es una otra solución sana. Muy bien. Antes de pasar contigo, Marco, ahí les va. Una de las cuestiones importantes por las que hacía estas preguntas es lo siguiente. La mayor parte de los observatorios legislativos que a nivel global lo que se fijan efectivamente es si va a ser eficaz o no esta ley. Pero aquí no hubo ni siquiera un análisis de costo-beneficio. No se buscó ni siquiera buscar, digamos, barras colegios de abogados. Para nosotros, desde una cuestión de intuición, nos puede sonar quizá que vaya a funcionar o no. Pero por eso se hacen este tipo de ejercicios, para poder retroalimentar y fortalecer este tipo de propuestas. Parto un poco la propuesta que dice Ari en el sentido que efectivamente algo que se hace a nivel global es, antes de legislar, no es tanto de que ayuda o no ayuda, sino estoy de acuerdo que busquemos una propuesta de regulación, sino de que vamos a usar bien el dinero contribuyente para hacer una respuesta institucional que sí pueda tener un alto grado de previsibilidad y legitimidad en la sociedad, que creo que eso debe ser importante. Porque al final de cuentas, sí creo de que si vamos a implementar una ley sin tener análisis de costos, beneficios y demás, cuando la Cámara de Diputados tiene estos servicios, pues bueno. Ahora, en otras latitudes funciona perfectamente este tipo de esquemas, por ejemplo en Argentina, en Francia y demás, sin necesidad de regular. La cuestión aquí no es tanto si vamos o no regular, si lo vamos a regular, ¿cómo lo hacemos más eficaz y eficiente? Mi estimado, tú que eres un experto, como señala Ernesto, en la cuestión jurisprudencial, que has visto los casos adentro de medular de esto, sobre todo hay una cuestión que a mí me inquieta. Esta propuesta, creo que, si mal no recuerdo, no tomó en consideración el nivel de precedentes legislativos que ya había aquí como para poder fortalecer sobre lo que ya se había hecho en otras legislaturas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo primero es que los precedentes legislativos que existían son muy anteriores a la evolución jurisprudencial. La evolución jurisprudencial en este país parte desde aquel famoso caso Spectra Site, en el que se llevan a cabo una determinación de la responsabilidad extracontractual de una persona moral extranjera. Ese procedimiento fue posterior a la primera oferta legislativa en la que se llevó a cabo una propuesta para modificar la norma. Ahora, a diferencia de lo que dice Ari, yo considero que esta norma sí tiene los 3 momentos en los cuales la jurisprudencia ha venido discutiendo
sobre si es posible o no es posible llevar a cabo el levantamiento del velo corporativo. Y me parece que tiene una razón fundamental de ser. El levantamiento del velo corporativo es un tema de momento a momento. No es acartonado como cualquier procedimiento. Existe una obligación, se tiene que cumplir, hay un procedimiento judicial para hacerlo exigible. Lo podemos llamar acartonado en el sentido de que están muy claros los tiempos y los movimientos. Hay prescripciones y momentos procesales. Aquí no. Aquí la obligación principal es otra. La obligación de la que nace un conflicto, un litigio, no existe a lo mejor todavía. O sí existe a lo mejor todavía. O habiendo existido el conflicto, empiezan a llevar a cabo actos para esconder los bienes. Por eso la norma dice, si hay un procedimiento y te empiezas a dar cuenta que la parte demandada o cualquiera de las partes procesales está tratando o está utilizando el parapeto de la persona moral para no cumplir a la postre con sus obligaciones, pero ya estás en el litigio, ahí en ese momento inicias el procedimiento a través de un incidente para efecto de que haya una contradicción, que es el principio máximo que al día de hoy rige cualquier procedimiento, y las partes se puedan defender. Ahí hay una crítica. Dice la norma que la persona que demanda o la persona que solicita el levantamiento del velo corporativo debe de acreditar los supuestos. Mata el desfasamiento. A mí me parece que debería de estar integrado. A lo mejor si prima facie, si estás muy seguro, aporta lo que tengas. Sin embargo, creo que debería de estar contemplada la posibilidad de que haya un desfasamiento de la carga probatoria o lo que ha llamado la jurisprudencia la carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa? El que tenga la mayor probabilidad o posibilidad de exhibir los documentos que acrediten o no un supuesto es el que está obligado a probar. Entonces yo creo que debería de haberse contemplado. 2. Dice la propia norma que si todavía no hay un conflicto instaurado, pero dentro del conflicto el que apenas vas a instaurar, puedes solicitar el levantamiento del velo corporativo, entonces lo haces en tu demanda inicial. Nosotros ya tuvimos un conflicto así, en el que desde el momento en que se iba a iniciar un conflicto ya sabíamos que nuestro demandado se estaba escondiendo en una serie de parapetos procesales. Pues por supuesto que desde la demanda inicial hicimos valer la solicitud de levantamiento de velo corporativo y fue muy exitoso, pero no todos los casos son así, que es la tercera fórmula que dice la norma. Hay casos en los cuales ya ganaste en el procedimiento, ya tienes una sentencia definitiva, pero no tienes medidas cautelares por cualquier razón. Y por lo tanto, no va a haber efectividad en la ejecución de una sentencia. Entonces, ¿qué significa? Es el tercer caso. Dentro de un procedimiento de ejecución, puedes hacer valer o iniciar el procedimiento de levantamiento del velo corporativo para hacer extensiva la responsabilidad a un tercero por el uso ilegítimo de la persona moral. Y ahí termino o concluyo esta participación con una cosa que decía Ari. Para mí es un tema de carácter penal. A ver, también, claro que nadie podría estar en contra de que también puede tener una punitibilidad de carácter penal, pero me explico, la naturaleza jurídica es diferente. Ahora que decía mi queridísimo doctor que odia el derecho romano, recordemos que cuando hay esta bifurcación del derecho de los cuasi delitos, cuando existía todavía no tanta claridad sobre la punibilidad penal respecto de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, existían los cuasidelitos. Y posteriormente, y con Hugo Grocio, dice nuestro buen amigo Jorge Medina, se crean las famosas instancias de la generalidad de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué significa eso? Su naturaleza es poder llevar a cabo una indemnización, es decir, indemnum, dejar sin daño cuando existe una actuación ilícita o ilegítima. Entonces, lo que creo que busca su naturaleza jurídica es esa, que haya una responsabilidad extendida, que le alcance a aquel que realmente tiene que responder porque se está utilizando este parapeto para no cumplir. Entonces lo extiendes y lo traes a que responda lo que desde un principio tendría que haber respondido si no hubiera utilizado este parapeto para efecto de no cumplir. Ahora, de todos modos, si el señor cometió un delito de cualquier índole, pues claro que debería de tener su punibilidad y tendría que seguirse el procedimiento penal y podría haber una reparación del daño limitada, lo sabemos,
Y acá no. Acá es lo que escondiste, es a donde voy. Y lo que decía mi querido doctor sobre la dificultad o a lo mejor peligrosidad de que esté abierta la legitimación pasiva, yo tengo ahí un tema sobre la reposición del procedimiento, no lo había pensado. Porque puede ser que se le haga extensivo a una persona y que luego esa persona tenga una vinculación con un tercero. Eso no lo había pensado. No sé cómo se tendría que resolver, pero yo creo que dándole a la otra parte una carga probatoria dinámica podría cerrar esas probabilidades y que él, en caso de que no anuncie que hay otro tercero, como dice el juego de las damas chinas, se la coma por bobo. Es decir, cuate, si había un tercero que se ve afectado, pues tú tendrás que voltear y tú serás el responsable con ese tercero. O alguna solución así. Pero, por último, me parece que dentro de la crítica, yo creo que la federalidad limita que esta norma sea efectiva. Me explico. El hecho de que sea una norma federal y no una norma nacional genera que solamente en base a las leyes federales puedas llevar a cabo este inicio del levantamiento del velo corporativo. Pero hay sociedades civiles que son utilizadas como parapeto para efecto de poder llevar a cabo actos ilícitos, que creo que todo este contenido posiblemente, y lo pongo en la mesa, podría estar instrumentado, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que sí es, a ese sí le aplica a todos, a lo civil, a lo laboral, a lo federal y a lo estatal. Entonces, posiblemente, lo pongo en la mesa, podría ser una solución o ser nacional, pero el tema ahí podríamos encuadrar en una posibilidad constitucional, a ver si le alcanza o no, ponerla en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y no federal porque dejaríamos fuera otras instancias, ¿no? Excelente aportación. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera hacerles una pregunta. Porque dentro de los temas que a mí también me preocupan, sobre todo el hecho de que realmente no se dio un ámbito dialógico realmente para fortalecer la construcción de esta propuesta. Algo que sí menciona Marco Antonio, que es muy importante, tiene que ver con el derecho humano a la prueba. Bien lo señalas, las cuestiones de la carga dinámica de la prueba siguen siendo controvertidas en el mundo procesal. Y sobre todo porque aquí el razonamiento probatorio va a ser un elemento protagónico. Pero visto desde el derecho humano a la prueba, que implica desde aportar pruebas, que estas pruebas se puedan desahogar de manera contradictoria y que se puedan evaluar y analizar de manera individual y conjunta, por así decirlo, de manera racional y razonable. El problema que veo, sobre todo si quisiéramos meterlo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, y estoy muy a favor de lo que dices, es que vemos que en este nuevo código seguimos con un tipo de prueba tasada que no lo hice explícitamente, pero que sí lo es y que es abandonado. El otro problema que veo y que creo que sí sería bueno establecer como recomendaciones, cómo funcionaría esto, sobre todo para tener estándares de prueba o mínimos umbrales adecuados a las mejores prácticas internacionales. Porque también si yo quiero transformar esto en algo propiamente penal, pues voy a tener algunos problemas para eso, que lo vemos muchísimo en materia administrativa. Una responsabilidad administrativa grave luego se transforma en penal y eso es algo muy criticado. En Estados Unidos afortunadamente vemos y en otras latitudes que sí hace una diferenciación propiamente entre la actitud criminal y regular frente a lo que es necesariamente penal. Aquí quizás sí sería bueno que ondemos si sería bueno hacer algún tipo de cuestiones que ayuden a fortalecer la seguridad jurídica. A mí se me parece bien que se hagan algunas acotaciones y quizá el Código Nacional pueda ser un término medio para todos. Porque al final de cuentas lo que veo es que la mayor parte de las latitudes es que ya mezclan sus cuestiones procesales, civiles y mercantiles en un solo apartado. En México, lamentablemente, con los juzgados mercantiles nunca lo supimos federalizar como en Estados Unidos de manera adecuada y hemos tenido un dolor de cabeza. Y aquí yo creo que esa es una solución
que podría fortalecerse a la larga. Entonces los dejo a ustedes para una última aportación para ver qué sugieren en ese sentido. Si me permites, adelante, mi estimado. Tengo dos puntos que a mí me parecen muy importantes y que creo que pudieran aportar a esta discusión, ¿no? En principio, cuando uno se dedica a litigar mercantil, que por la gran mayoría son cobros de deudas, pues efectivamente nos encontramos ante sociedades que no tienen dinero, que no tienen bienes, que generan muchos millones al mes de facturación, pero su capital es nulo, ¿no? Creo que entiendo una de las razones de prohibir o tratar de regular el outsourcing es que cómo puedes tener una empresa que facture 100 millones con una persona contratada y los demás subcontratados. Y para este tema comercial también me parece importante que sí debería de revisarse. ¿Por qué? Pues si tu empresa genera muchos millones de pesos al mes en facturación, es ilógico que tengas un capital de 50 mil pesos. Ese es el primer punto. Y creo que la persona que tendría que haber alguna institución que pudiera llegar y decir, oye, me parece que no es congruente la forma de que no es tu estructura societaria, no es congruente con lo que estás facturando. Porque al final de cuentas, los nuevos modelos en los cuales se están otorgando créditos, pues se basan mucho en la facturación. Y eso ha permitido que muchas empresas coraza, que lo que buscan es obtener un crédito con base a su facturación, piden dinero e inmediatamente dejan de pagar. En ese momento, creo que cuando estás en una situación de esa naturaleza ya te estás dando cuenta que la finalidad de esa empresa es no pagarte. Pero bueno, ese es un punto. Y creo que sí es que es algo que se tendría que hacer, porque una empresa que tiene un capital social tan bajo está haciendo todas estas actividades y obviamente el banco toma su riesgo, la persona que está otorgando el crédito toma su riesgo, pero creo que ese es un punto que se debe de atender. Lo otro, cuando yo me refería a que es un tema penal, creo que al final de cuentas el fraude a acreedores, el no pagar los derechos que tienen tus trabajadores, el no hacer frente a tus obligaciones fiscales, siempre va a terminar como un delito. Y efectivamente, en este país iniciar un proceso penal es un martirio. Yo tengo una denuncia de fraude que se inició en 2022. Hace 2 meses decidieron ya judicializarlo y tiene 2 meses esperando que le toque un turno para poder entrar al juzgado. O sea, esa es la realidad de nuestros juzgados y tenemos que entenderla. Y si nos esperamos efectivamente a que tengamos una sentencia donde digan, sí, cometiste un delito, pero obviamente la persona se va a escapar. Y sucede muy comúnmente. Sin embargo, creo yo que lo importante aquí es cómo podemos demostrar todo este vínculo en cómo funciona la sociedad, cómo está estructurada y cómo el fin que tuvo fue generarte un perjuicio. Porque a mí lo que me da miedo con lo que yo no estoy de acuerdo de esta propuesta de ley es que lo están haciendo algo muy común. Entonces, al hacerlo tan común, lo haces de ahora en adelante. Vamos pensando que esto va para adelante. Ya sabemos cómo ponerlo ante lo corporativo. Voy a presentar mi demanda y le voy a decir, juez, es que no me paga. Está evadiendo sus responsabilidades. Mira cuáles son sus comportamientos crediticios. Su capital es 10 veces menor a la deuda que está enfrentando a mí. Obviamente, si él sabía que su capital es de 100 mil pesos y la deuda es de 1 millón de pesos, sabía que no la iba a poder enfrentar. Por favor, ve con los socios. Y creo que ese es el problema donde se puede convertir en un abuso. Creo que el espíritu de la ley decir sí, lo tienes que hacer como último recurso, es una situación excepcional, quiere decir o que después de un procedimiento tú ya pudiste agotar todas las instancias para demostrar que la sociedad con sus propios medios no te puede pagar, o tú bien iniciaste en un tema con una providencia precautoria, una medida cautelar, y pudiste poner todos los medios de prueba suficientes para demostrar que efectivamente estaba
desde el cómo está estructurada la sociedad y qué es lo que han estado haciendo los socios para poder evadir la responsabilidad. Si lo haces de esa forma, haces toda esta investigación y esta carga probatoria tan fuerte que tendría la persona que está solicitando, creo que es justificado poder levantar el velo corporativo. Dejarlo como una excepción general, siento que es una excepción muy general, creo que ese es el problema y creo que es lo que nos puede llegar a dar un abuso en el uso de esta figura. Veámoslo simplemente con las providencias precautorias del congelamiento de cuentas. Hace 10 años no era la regla. Ahora casi cualquier demanda mercantil que presente alguna institución financiera va con providencias precautorias. Creo que esta figura se puede convertir en un uso abusivo que no siempre va a llegar a proteger a una institución cuando verdaderamente la finalidad sí era no cumplir con sus obligaciones, y esa es la única reserva que tengo. Coincido en que es mejor que exista. Lo que no se nombra no existe, y si no existe, pues no lo puedes defender. Sin embargo, tengo estas pequeñas reticencias al respecto. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Solo una participación breve porque ya vi que viene la guillotina. Mi participación va a constar en 2 temas. Uno, lo que decías de si aplicaba a lo local o no, si la ley es nacional o federal, sí puede estar debatible si lo puedes aplicar a un procedimiento contra una sociedad civil. Yo me inclino a pensar que sí. El tema de que es federal o nacional, a mí no me parece, creo que es lidiable esa semántica. Hoy esta ley es adjetiva o sustantiva. Ahí está el volado, porque lo adjetivo sí es competencia federal, claramente, y lo sustantivo no. Yo creo que hay carnita para sostener que es adjetiva esta regulación y sí meterla a un juicio contra una SC o una AC. Inclusive destaco una porción de la ley que me llamó la atención, que me gustó. Dice, algunas medidas cautelares. Se sujetará al ordenamiento procesal que resulte aplicable conforme a la materia y el procedimiento principal. Está padrísimo, porque no le enfrasca nada más un tema comercial. Se menciona como ley aplicable también el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, ¿no? Entonces, sí creo que cabría. Lo ideal es que se pueda aplicar también a lo local. ¿Cómo? Pues habría que cerrar la pinza con los estados legislando al respecto en lo sustantivo. ¿Sí? El otro tema, breve, el riesgo. Sí es un riesgo. Abuso. Sí puede haber abuso. El símil que hacías con las medidas cautelares. Pues sí, hay un abuso en ellas. Claro, lo hemos visto N veces en tribunales. ¿Y por eso las vamos a eliminar? No. La medicina, ¿qué es? Apostarle a este tipo de ejercicios, apostarle a una buena operación jurídica para que los órganos jurisdiccionales y los otros operadores jurídicos que estamos de este lado hagamos uso de esto de manera responsable. Es lo que hay. O sea, no vamos a suprimir los cuchillos por el riesgo de que se apuñale a la gente. Gracias. Bueno, está muy interesante precisamente las 2 apartados anteriores porque me permiten hacer un par de precisiones. Mira, precisamente ante el abuso, hoy hay abuso. Hoy hay muchos litigantes que lo utilizan solo por la infracapitalización. Es decir, digo que es evidente que es el nombre técnico de que tenga muy bajo su capital, ¿no?, para hacer frente a la responsabilidad. Pero en la evolución jurisprudencial del mundo dice que la infracapitalización no es suficiente para levantar el velo corporativo, precisamente por lo que tú dijiste. Porque el riesgo lo tiene el que te da el crédito. Utilizaste ilícitamente estados financieros truqueados, hay un delito, pero esa misma ilicitud es la que te permitiría adentrarte al tema del levantamiento del velo corporativo, porque la infracapitalización no es un ilícito en sí misma, y esta figura es para combatir ilicitudes. Hay que probar el uso abusivo y el uso ilícito. Entonces, yo creo que la norma eso sí lo recoge. Y hoy hay mucha confusión en el foro respecto de que hay muchos litigantes, ojo,
incluso juzgadoras, que creen que esta figura se puede usar solo por si debes y no tienes para pagar. No, esta norma creo que le pone muy bien ese límite. La infracapitalización no es suficiente. De hecho, hay 2 fracciones. A ver, no lo platicamos, pero hay un artículo específico sobre cuáles son las presunciones legales que puede tomar el juez para efecto de considerar el levantamiento del velo corporativo. Son presunciones, por supuesto, que tienen prueba en contrario, no son determinantes, es decir, el juez lo debería de utilizar para poder identificar una ilicitud en el levantamiento del velo corporativo, pero no es determinante. Y en esas hay 2 fracciones que se refieren a la infracapitalización, que son: hay una infracapitalización, pero hay accionistas que se sirven del producto de la sociedad porque tienen casas, yates, pues ahí sí hay un posible levantamiento, porque hay una ilicitud en donde la infracapitalizaste, pero para drenar el contenido. Y la segunda es la fracción quinta, que dice, hay infracapitalización, pero los administradores o accionistas que tengan representación de la sociedad tienen empresas iguales que hacen lo mismo. Pues claro, es que obtienes el producto con la empresa parapeto para dársela a las empresas de los accionistas o administradores, que ellos son los que se están enriqueciendo y sus personas morales también. Entonces, esas infracapitalizaciones sí están observadas como parte de una estructura que el juez puede utilizar como una presunción, lo que significa que libera de la carga probatoria. Y, aunque no lo dice expresamente, esa presunción como tal generaría que la otra parte, o sea, la demandada o la imputada respecto de la ilicitud, tuviese que acompañar el material probatorio. Entonces, es una forma en que la norma intenta hacer algo de carga dinámica de la prueba. Y yo creo que el uso abusivo estaría más cooptado y más limitado con una norma como esta. Entonces, yo considero que sí sería muy bueno. Yo creo que no va a pasar. Y no va a pasar, creo, por un tema de quién fue la persona que la instrumenta. A menos que alguien del grupo de control la haga suya, va a pasar. Si no, creo que no va a haber esta comunicación política. Pero desde el punto de vista jurídico, creo que sería un acierto esto o algo parecido. Gracias. Concuerdo también con eso. Es importante hacer notar estas cuestiones que hacen. Uno, creo de que sí hace falta, salvo su mejor opinión, robustecer la parte de razonamiento probatorio, umbrales adecuados, sobre todo con presunciones, para que no se vaya a violentar o hacer un exceso en el derecho humano a la prueba. 2, sí creo que es importante regular. Creo que un término medio en cuestión nacional, y ya que los estados se pongan de acuerdo, podría ayudar a fortalecer el federalismo judicial y otras cuestiones. Tenemos pocos minutos, entonces, si me permiten, vamos a pasar ahora al precedente. Claro que sí. Muy bien. La sentencia que vamos a analizar ahora es un amparo en revisión en su momento, en donde se busca establecer si la primera fracción del artículo 10 de lo que es una legislación para ayudar a los pequeños ahorradores es o no constitucional. A grandes rasgos, los antecedentes derivaron precisamente que una especie de SOFOM consideró que necesitaba que protegerse al igual que cualquier otro ahorrador por considerar de que pues él también se encontraba en una circunstancia de desventaja, y que el artículo 10 de que establece que no pueden entrar como entidades financieras al grupo de protección de depósitos bancarios implica un tipo de discriminación. Para resolver este caso, de que se hizo en 8 de febrero de 2023 más o menos, si mal no recuerdo, tuvo por objeto establecer lo que ya se ha utilizado en muchas materias, tanto para el test de escrutinio de igualdad, así como para estas materias, el famosa ley de ponderación con el test de proporcionalidad. Aquí lo que me salta sobre todo son distintas cuestiones. Voy a adelantar un poco mi postura y, si me permiten, les cedo el uso de la voz ya por tiempo. La cuestión que yo veo medular aquí, que sí critico, es uno, que la Corte tiende a hacer silogismos jurídicos con lógicas modales o deónticas, en donde realmente buscan establecer una lógica circular. Me explico. La problemática la define de manera adecuada. Y establece, bueno, es constitucional o no sacar a estas personas del grupo
de los que van a ser objeto de constitucionalidad. Dicen, básicamente, como la ley no lo contempla, luego es inconstitucional. Eso en lógica circular, es un argumento circular. Lo que se tenía que haber visto, y quizá llegado a la misma conclusión, es si esta persona realmente una razón de peso para excluirla. Y la otra cuestión que sí estoy en contra es que actualmente la Corte en distintos precedentes, cuando utiliza la ley de ponderación, parece de que hace una determinación para poder, digamos, bifurcarla, esta herramienta hermenéutica cuya racionalidad y razonabilidad no ha sido probado, más de toda duda razonable, en lo que llaman ponderación laxa. Y aquí lo dice, mientras no haya categorías sospechosas para poder excluirte aquí, yo no me voy a meter a una cuestión de ponderación, de obligar al legislador a ponderar de manera adecuada, pero eso que implica que en la argumentación de este precedente no se hace realmente una ponderación con los distintos pasos que se requieren, que implican desde mostrar, uno, la finalidad constitucionalmente legítima, la idoneidad, necesidad y hacer un test de proporcionalidad adecuado, recordando de que hasta ahorita sigue en debate si esta es una herramienta adecuada o no, porque en Estados Unidos y en otras latitudes el famoso balancing realmente no existe como tal, sino que buscan un encuadre de los casos y si infringe o no la norma. En ese caso, aquí lo que me parece peligroso, estos precedentes que también se han dado, sobre todo en materia tributaria y en otras, es que es recurrente que cuando se trata de materias en las famosas llamadas estrictas derechos, el test de proporcionalidad no se lleva a cabo de manera total. Y eso para mí implica un riesgo jurídico. Y el último que yo haría valer es el hecho que por lo general en este tipo de sentencias establecen problemáticas, pero no establecen o no siguen sus propias líneas de precedentes ni justifican sus directrices interpretativas, lo cual es importante para sistemas como nosotros de derecho civil. Y aquí sí me saca un poquito de ojo porque ya en el 2015 se había establecido una sentencia muy similar, pero sobre la fracción 10. En ese sentido, donde se hizo un examen de proporcionalidad atendiendo al test de escrutinio de igualdad en algo similar, pero con la fracción 10 en su momento del mismo artículo. Entonces, algo que veo mucho en los juzgadores es que lamentablemente México está empezando a hablar mucho de teoría del precedente, pero se les olvida que la teoría del precedente la tenemos anclada no desde la última reforma del 2018, sino desde finales del siglo XIX, cuando empezaron las primeras leyes de amparo. Ya teníamos precedentes, pero el problema es de que no lo seguimos y cada juzgador lo deja a amplia libertad. Y aquí no tener en consideración pretéritamente lo que se había hecho sobre un caso que es casi idéntico a este, eso digo que sí podría ser un área de mejora. Las preguntas que les pongo como para apertura a esta plática es: ¿ustedes qué calificación le dan a esta sentencia? ¿Consideran de que sí había razones para que haya una discriminación de aplicar este tipo de test de razonabilidad? ¿O habría otras herramientas hermenéuticas disponibles para generar un resultado más favorable al quejoso? Adelante, mi estimado. Lo primero que quisiera comentar es que esta sentencia en sí misma es una más de una consecución de ejecutorias judiciales que tienden a dejar muy en claro que hay una absoluta dimensión distinta entre el ciudadano y el poder público en materia de finanzas públicas. Me explico. El artículo 25 constitucional establece la rectoría económica del Estado. Y han dicho en 4 ejecutorias que todo lo que tenga que ver con el IPAB, hombre, el 25 constitucional no te genera un derecho humano a nada. El 25 constitucional es una potestad exclusiva del Estado. Pero a ti no te genera ningún derecho humano de ningún tipo. Yo creo que eso hace muchos años que México lo superó a partir de la modificación constitucional, en donde ahora, desde el artículo 1 hasta el último numeral constitucional,
debe de generar para los seres humanos un derecho, porque siempre habrá un límite al poder público y del Estado. ¿A dónde voy con esto? En realidad, al ciudadano, a las entidades financieras, a las entidades societarias, se les impone por obligaciones legislativas bancarizar el dinero. Los obligan para efecto de deducibilidad fiscal bancarizar el dinero. En las normas para prevenir el lavado de dinero, no voy a decir el nombre completo técnico, lo obligan a bancarizar. Los notarios públicos están obligados a llevar a cabo los actos jurídicos bancarizados y así sucesivamente. O sea, de un lado tienes una obligación de bancarizar tu dinero y del otro lado no tienes por parte del Estado ningún tipo de certeza de que ese dinero que te obligaron a bancarizar va a mantenerse sustancialmente seguro, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Si hubiera un banco que no entre al juego del riesgo porque me dijeran a los contribuyentes o a la gente de a pie, aquí hay un banco, jóvenes, que nunca va a quebrar porque el dinero lo van a poner ahí y no va a haber un riesgo. Yo lo metí ahí, ¿eh? No se vale que ahora la Suprema Corte diga, Sofón, es que no te fijaste bien. Tú sabías o tenías oportunidad, porque estás en el mundo de las finanzas, tenías la oportunidad de haberte dado cuenta de antemano que ese banco iba a quebrar. Eso es una locura. Constitucionalmente no te puede dejar un Estado en ese estado de indefensión. Perdóname la repetición de la palabra. Entonces, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado, de la Comisión Nacional Bancaria, por no haber hecho su chamba en el momento que la debió de haber hecho. Todo lo que tenga que ver con que la Rectoría Económica del Estado solo es una prerrogativa y no un derecho humano para el señor de a pie, dejan al ciudadano en una casi invisible posibilidad de acceder al derecho humano a la propiedad privada. Yo creo que eso no puede ser así. Entonces, no voy a entrar a la discusión del detalle de la sentencia porque creo que el doctor y por supuesto Ari me van a hacer el favor de hacer una integración más importante. Pero quería dar este fenómeno generalizante. Es decir, esto creo que debe de irse a un tribunal internacional. Nosotros tenemos 5 casos específicamente sobre un banco, que es el Banco Accendo. Este de aquí es sobre el Banco FAMSA. Pero el tema de Banco Accendo lo tenemos que llevar a un tribunal internacional si es que el Estado mexicano no te permite llevar a cabo. Ya no vamos a discutir si eran 100,000 o 400,000 UDIs o no, que son 3,5 millones de pesos. Eso ya no es relevante en el sentido de que Estados Unidos y Europa te dan menos UDIs que México. Esa es una razón por la cual nunca vamos a lograr ganar el objetivo de modificar la cantidad de UDIs respecto del IPAP. Sin embargo, lo que sí podemos lograr es que, bueno, México, decídete, o tienes un banco que te dé una certeza porque no puede entrar al sistema de los riesgos, o no me obligues a bancarizarlo, porque si no, pues tú todo bien y yo todo mal. Imagínense uno Sofón a cuánto puede acceder económicamente para que de un día al otro se lo quite el IPAB y aquí ni los 3,5 millones. Es una barbaridad que yo creo que no puede, aunque la Corte así lo determinó, no puede quedar así. Muy bien, excelente. Eso es algo que sí necesitamos que ver y cedo el uso de la voz a ti primero, Ernesto, luego a ti, Ari, sobre todo porque algo importante es ver si había otro o no derecho establecido que se pueda violar y que sí pueda afectar en sí el desarrollo económico, como señalas, el acceso a la propiedad. Sobre todo porque aunque no esté explícitamente, no significa que no haya algo ahí. Adelante, Ernesto. Gracias. Doy un poquito de contexto al tema. Estamos analizando un artículo de la Ley de Protección del Ahorro Bancario. Esta norma señala la obligación de los bancos de aportar un fondo por si hay un banco del sistema bancario mexicano que se lo lleve el diablo, como ya pasó con Banco FAMSA y Accendo. Este instituto, el IPAF, tenga la obligación de indemnizar a los ahorradores con en UDIs hasta más de 3 millones de pesos. Por lo que hayan tenido en sus cuentas de ese banco que se lo llevó el diablo. Bien. Esta ley de protección del ahorro bancario contiene una excepción donde dice que no indemnizará a las entidades financieras que hayan tenido su dinero en el banco al que se lo llevó el diablo. Es decir, una Sofón
Si una SOFOM tiene dinero en un banco al que se lo llevó el diablo, el IPAP no va a indemnizar a esa SOFOM ni siquiera por el monto límite de casi 3 millones de pesos. Nosotros sostenemos que ese distingo que hace la ley es inconstitucional porque hace distingos no justificados. El caso se llevó hasta la Suprema Corte, la otrora Suprema Corte. Cuando se empezaba a hablar de esta sentencia, tuve la esperanza de decir, bueno, esta nueva Corte dirá que esa sentencia no aplica porque es de la época neoliberal. Pero no, porque por desventura, lo que defiende esta sentencia de la época neoliberal es acorde a las nuevas directrices del sistema, del sistema en el poder, porque el sistema en el poder tiene claro que los villanos son los bancos, las entidades financieras, tan así que mataron la deducibilidad de las aportaciones de los bancos al IPA. Entonces, va a seguir siendo villano las SOFOMs en esta época. Dice la Corte, pues no, a las SOFOMs no les regreso porque son especializadas, casi dice, porque la veían venir. Exactamente. Pero nada más así lo sostiene. O sea, no justifica por qué la veían venir. Ojalá alguien de la Corte, qué diablos, ¿no? O sea, se hubieran dado el tiempo de ir a una SOFOM, decir, a ver, ¿en qué parte de recibo dinero, presto dinero, la iba a ver venir? O sea, ¿en qué parte? Pero es cómodo decirlo. Entonces yo creo que aquí imperó un criterio pragmático de decir, la lana no va a alcanzar para todos, entonces vamos a agarrar un argumento sexy para decir aquí, para sacar a un cachito y nos alcance más fácil para los demás. Yo creo que eso imperó, ¿no? Al igual cuando la Corte resolvió lo del anartocismo y otras delicias más, reinaron criterios pragmáticos. Y por último, en mi crítica a esto, el criterio de la Corte creo que causa más perjuicios porque las SOFOMs tienen un beneficio social. Un beneficio social es le prestan dinero a quienes los bancos no les quieren prestar. Entonces, al excluir a las SOFOMs de esta indemnización, está golpeando a alguien que atiende a sectores desfavorecidos. Entonces, esta sentencia está generando un perjuicio social que ojalá esta nueva Corte del Pueblo lo pueda ver. Muy bien. Entonces, tercero, efectivamente, petición de principio, lógica circular. Tenemos 5 minutos. Adelante, mi estimado. ¿Tú lo hiciste? ¿Entendí eso? ¿Qué, perdón? ¿El amparo? Sí, nosotros lo llevamos a la Corte. Coincido contigo en el tema de que las SOFOMs son una parte muy... Es un pilar del sistema financiero, porque efectivamente le prestan a quien nadie le quiere prestar. Su riesgo es muy alto y su riesgo, y obviamente por eso sus intereses son mayores, ¿no? Porque entre mayor es mi riesgo, mayor te puedo cobrar. Y efectivamente es muy triste ver cómo cuando obtienes una sentencia que estás cobrando el crédito de una SOFOM, te quieren decir, ¿sabes qué? Sí, tus intereses son usureros, pero ¿qué crees? Te aplico los mismos estándares del banco. Dices, ¿por qué me tratas igual que el banco si no soy el banco? Si por ley todo el tiempo me estás diciendo no eres banco, no tienes este derecho, no, tú no puedes captar ahorro, porque eso es solamente para los bancos. Digo, es muy triste ver cómo las SOFOMs siempre se están enfrentando a este tipo de criterios que no entienden cuál es la función de la sociedad. Estoy de acuerdo. De la sentencia, a mí lo que no me gustó, independientemente de que si son iguales o no son iguales, yo sí considero que no son iguales, pero creo que ese no ser iguales genera que tengan algún apartado especial, ¿no? Porque no son pequeños ahorradores, al final de cuentas. La cantidad que genera una SOFOM, que puede tener una SOFOM en una cuenta, pues por lo general va a ser superior a los 3.400.000 pesos. Entonces, necesitan forzosamente algo que las sostenga, algo que les diga que efectivamente, si tú no puedes tener tu dinero en tu propia cuenta, en tu propia estructura, pues te voy a dar este beneficio, porque al final de cuentas, yo he estado que en el uso de mi potestad de la rectoría te creé para que pudieras atender a todo este sector que el banco no quiere atender, pues no nada más te estoy dejando aquí solo, te voy a dar las herramientas para que puedas caminar. Y creo que el Estado ha dejado de hacerlo. De esta sentencia específicamente, le contaba a Germán, creo que
el ministro ya nos iba a decir por qué yo las considero desiguales y no nos lo dijo. Creo que esa fue la parte que a mí me dejó con un mal sabor de boca. Sí, obviamente, esta presunción de la especialidad de que si tú eres una SOFOM te constituiste específicamente para objetos financieros, entonces sí tendrías que ser un experto, pero el que seas un experto no te da don de poder ver hacia el futuro y saber exactamente cuáles son las entrañas de lo que estaba haciendo el banco y por qué llegaron a este punto de la quiebra, ¿no? Y creo que esa es mi crítica hacia la sentencia. Y coincido, digo, al final de cuentas, las SOFOMES son una de las instituciones, una de las entidades financieras más golpeadas por nuestro propio sistema y deberían obtener algún tipo de beneficio. No como tal que te está marcando el IPAB de las 400,000 UDIs, pero sí algo que también atienda a su realidad. Muy bien. Quisiera nomás hacer un contexto un poquito más amplio respecto a la verdadera problemática de la resolución. Cuando existe una liquidación de una institución bancaria, existe, de acuerdo a la norma específica, un formato de graduación y prelación de los créditos en el que aparece a quién se le va a ir pagando. Porque esto que paga el IPAB, este segurito por 3 millones y cachito, realmente es es el primer fronting que hace el Estado, ¿no? Tú en el banco y a toda lo que llamamos la chiquillada les paga, tú 3 millones de pesos. Lo que no se vale es que la Comisión Nacional Bancaria no hace su chamba y sin agua va, sin hacer intervención de los bancos, sin hacer, antes de cualquier elemento, llegar a hacer observaciones, hacer recomendaciones, hacer intervenciones, nada, de un día para otro, llega y revoca la facultad de operar como banco. Así ha pasado con mínimo 2 instituciones últimamente. Nosotros tenemos casos en los que hubo personas que le metieron 150 millones de pesos el lunes y el martes llegó la comisión y revocó la facultad para operar como banco. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que el banco empieza su liquidación y se gradúa y se hace la graduación y prelación de los créditos, el IPAB está antes que todos los ahorradores. Este cuate que le metió 150 millones de pesos el lunes y el martes, de pronto ya estaba formado a ver en qué grado y prelación le tocaba, le pagan primero con su dinero al IPAB. Eso no puede ser. Yo creo que el derecho pueda mantener una circunstancia como esa, ¿me explico? Entonces, este encuadre de esta sentencia que es tan importante es la suma de otras sentencias que a lo mejor valdrá la pena luego hacer un programa especial para verlas todas, de cómo es un entramaje de resoluciones que si las juntas es realmente le pagan a la chiquillada con el dinero de los ahorradores que metieron más dinero. Y eso no se vale. ¿Sí me explico? No se vale como está actuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no se vale tampoco cómo la iba a ver venir una SOFOM si la Comisión Nacional Bancaria de un día para otro, sin hacer su chamba para proteger y para que no lleguemos a ese momento, para que no se llegue a ese extremo, llega y de un día para otro te revoca. No es que la veas venir, es que se está utilizando este fenómeno para efecto de hacer unos fraudes financieros espectaculares a ese nivel. De postre para la incerteza y como para murarse por un especial contra los malditos bancos, el sistema bancario. Otro caso de pánico que hubo en esta ola. El martes le bajaron la cortina a un banco X. El lunes un ahorrador hace un SPAY para sacar su dinero de ese banco X. Un día antes dice, ¡pum!, enviado. Fastidio tranquilo. Y luego el SPAY se regresa. O sea, no se hizo. ¿Qué pasó? Oye, Banco de México, no honraste mi SPAY. Y el Banco de México, es que revisa mi circular. Mi circular dice que yo nada más tengo que honrar los SPAYs cuando el banco que da la orden tiene dinero en su cuenta SPAY. ¿Y qué crees? Ese banco X no le había puesto dinero en su cuenta SPAY. Entonces, como ese banco no le puso lana, no puede honrar ese SPAY. ¡Ey, campeón! ¿Y yo qué culpa? O sea, y no obstante que estaba en revisión, ¿por qué no le exigiste que tuviera lana en su cuenta SPAY? El circular no me obliga. Váyanse al diablo. O sea, así la maldita incerteza en esto llamado México. Muy bien. Entiendo perfectamente
tu argumento de no es justo para el ahorrador. Sin embargo, creo que a la ley nos falta entender que es un tema meramente social. O sea, esta ley va dirigida a atender al pequeño ahorrador. Por eso es que necesitamos algo que nos cubra que cubra a las personas, a las instituciones que no se encuentran dentro de esta figura. Creo que esto sería la solución para mí sería esta. Tú no eres pequeño ahorrador, tú estás jugando en otras ligas, tú te mereces otro tipo de protección, porque al final de cuentas tú me estás llevando al sistema económico hacia adelante. Creo yo que esa podría ser una mejor solución, que no tiene que ver obviamente con la sentencia, pero de una forma u otra se tiene que resolver. Y claro, la comisión debería de hacer su trabajo, porque no es posible que de un día a otro apenas digan, oye, es que se me hace que este banco no está haciendo las cosas bien. También es un punto muy válido. Pero respecto al tema específicamente de la IPAB, yo creo que sí nos quedamos en el tema de que sí es una ley que se quedó solamente para proteger al pequeño ahorrador. Y las OFOMES no están ahí. Muy bien. No más por último, la fórmula que podría hacerse apretando dos tuercas es modifica la graduación y la prelación. Que el dinero del banco se le pague a los ahorradores. Claro. Y si sobra, se le paga el IPAB. Pero no es así. Primero se le paga el IPAB y luego lo que queda al resto de los ahorradores. Entonces, esa es la fórmula que está inscrito en otra resolución de la Corte, que no vamos a ver ahorita, en la que se declaró que esa graduación y prelación era constitucional. Y yo creo que no lo es. Porque yo creo que realmente va en contra de la propiedad privada. Y la segunda es lo que te decía. Ponme un banco en el cual no juguemos en el tema de los riesgos y nadie llora. Tú quieres como ahorrador meterte a un banco que esté haciendo riesgos, está bien, que te quede nomás un segurito de 3 millones. Pero ¿por qué yo, si no quiero nada más que guardar mi dinero para poder llevar a cabo los actos jurídicos que me marca la norma, que tienen que estar bancarizados, por qué me van a solamente dar un seguro tan pequeño? Muy bien. Aquí concuerdo sobre todo con lo que dices tú y también tú. Yo. Es que algo que señalaron es que sí tenemos que meternos exactamente que es pronto a la sentencia. Podríamos hacer una recomendación al Poder Legislativo para que adecue la ley a las necesidades. Pero también la Corte tiene un deber, una deferencia al legislador. Aquí lo que establecía precisamente es esto. Vemos, lo que veo de la Corte mucho es de que cada precedente o cada nueva resolución lo ve como algo nuevo. Lo ve como si estuviera inventando el hilo negro. Y no es así. Como bien lo señalaron, ya hay varios precedentes, y lo dije, en esta sintonía. Si ya tienes esta línea de precedentes y ves de que está generando un daño en tu sistema financiero, cambia la ruta. Y en ese sentido, dentro de tu marco de competencias, ayuda a los que se ahorran y no juegue sucio. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es que cada vez que hay un caso, es como si fuera un caso nuevo, y eso no se vale. Eso es lo que me gustaría ver, porque a final de cuentas, si nos metemos a otras cuestiones, también podemos decir de que el Poder Judicial arregle todo. Yo también, como Ernesto, espero que la nueva Corte, su integración, sea un poco más dialógica. Pero en esta cuestión, y espero esto, que aprovechemos este espacio, y lo que los invitaría a hacer quizá es que en esta recomendación, quizá lo que podríamos establecer es una especie excitativa al Poder Legislativo, hacer notar este problema a través de todas las sentencias y presentes que se han hecho, y decirle, óyeme, nada más digo, de acuerdo, de que tienes un sector muy importante de nuestro sistema financiero que estás descuidando, y con eso te puede luego generar varias externalidades económicas. De acuerdo. Muchas gracias. ¿No? Gracias. Muy bien, pues gracias por sintonizarnos. Esta es nuestra segunda sesión. Espero que le pongan like, que nos compartan estos videos. Aquí estamos con puras gentes destacadas, eminentes, buenos compañeros, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.